Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a explicar la unidad 5, que viene siendo la importancia de los estados financieros. El equipo está conformado por Jessica Morales, Carla Cristina Rodríguez, Daniel Sánchez, Karina Martínez, Michelle Lara y Alina Sofía Ursúa. Como introducción, los estados financieros son documentos clave que resumen la situación financiera y resultados operativos de una empresa en un periodo específico. Los estados financieros están integrados por el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. La importancia de los estados financieros para las empresas es fundamental, ya que son una herramienta indispensable que proporciona información para la toma de decisiones y mejorar el rendimiento y salud financiera de la empresa u organización. Como primer tema, naturaleza de los estados financieros. Principalmente, ¿qué son los estados financieros? Estos son resúmenes esquemáticos que incluyen cifras, rubros y clasificaciones, en la cual reflejan hechos contabilizados, convencionalismos contables y criterios de las personas que los elaboran. Alguna de sus funciones principales es el poder transmitir información suficiente para que las entidades, empresas u organizaciones tomen decisiones sobre las inversiones, crédito, solvencia y liquidez. También permite la evaluación del origen y la aplicación de recursos, permitiendo un juicio sobre el manejo del negocio y su gestión administrativa. 5.2. Principios de contabilidad. Son criterios que las empresas deben cumplir obligatoriamente al registrar y valorar los componentes de las cuentas anuales. Estos principios, también conocidos como principios contables o en un entorno más preciso como principios de contabilidad generalmente aceptados. Su objetivo es que las cuentas anuales de las empresas estén elaboradas de manera similar y homogénea. Además, buscan que estas cuentas representan una imagen fiel de la realidad empresarial, reflejando de forma realista y objetiva la situación de la empresa. Algunos puntos clave sobre los principios de la contabilidad son: equidad. Se basa en tratar a todos los involucrados en la operación de manera igualitaria, ya sea el empresario, la SUNAT, la CONACEF, entre otros. Partida doble. Cada transacción debe registrarse al menos en 2 cuentas, asegurando que los débitos sean iguales a los créditos. Imagen fiel. Las cuentas anuales deben representar una imagen realista y objetiva de la situación financiera y los resultados de la empresa. Consistencia. Los principios deben aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo para facilitar la comparación de los datos financieros. Prudencia. Se deben de anticipar posibles pérdidas, pero no se deben de reconocer ganancias hasta que se hayan realizado. 5.3. Definición y uso de los estados financieros básicos. Los estados financieros básicos son registros formales que transmiten las actividades comerciales y el desempeño financiero de una empresa. Con frecuencia son auditados por contadores o agencias gubernamentales, para poder garantizar su precisión y con fines fiscales, financieros o de inversión. Estos estados proporcionan una visión integral de la salud económica de la empresa y son fundamentales para la toma de decisiones y la evaluación de su desempeño. Todas las normas de contabilidad vistas se hacen tangibles al presentar los informes que muestran la situación de una empresa en un momento determinado y que se llaman estados financieros. Según la NIC 1, un juego completo de estados financieros está compuesto por 1. El estado de situación financiera, o más conocido como balance general. 2. El estado de resultados, o también conocido como PIG o estado de pérdidas y ganancias. 3. El estado de cambios en el patrimonio, que nos permite ver los movimientos que se dan de un periodo a otro en los recursos que han sido aportados de alguna forma por los dueños de la empresa. 4. El estado de flujos de efectivo.
5. El estado de notas a los estados financieros. Muy importante, porque en él podremos profundizar con más información sobre cada cuenta de los otros estados financieros. Y 6. Por supuesto, información comparativa. Eso sí, si quieres tener una base mínima para la toma de decisiones en una empresa, es importante conocer un poco más en detalle al menos 3 de estos estados financieros: el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Pues bien, estos 3 estados financieros se unen porque la caja final del flujo de efectivo es igual a la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo del balance general. Y la cuenta utilidad neta del estado de resultados es la misma cuenta utilidades del ejercicio, cuenta del patrimonio en nuestro balance general. Y ya en este punto ustedes dirán: pero ¿por qué no hacer un solo estado financiero con todos los datos y listo? ¿Para qué complicarnos tanto? Pues bien, cada estado financiero tiene una función importante. En el balance general registramos en el activo una lista de todo aquello que la empresa tiene. Todo, desde dinero hasta máquinas, vehículos o marcas. Y en el lado del pasivo y el patrimonio definimos el cómo la empresa financió todo este activo. Pasivo si se financió con deuda, sin importar a quién la debemos: a los bancos, al gobierno, a inversionistas, a proveedores, incluso también empleados si tenemos alguna prestación social pendiente por liquidarles. Siempre que le damos algo a alguien se va al pasivo. Ahora bien, si la empresa se financió con capital propio, ya sea por aportes directos de los dueños o utilidades de la misma empresa, entonces registramos patrimonio. En cambio, en el estado de resultados nos dedicamos a la operación del negocio: qué se ha vendido, cuánto costó lo que se vendió, qué gastos salieron por conceptos administrativos, de comercialización, gastos financieros o por impuestos. Y al final nos define cuál es el resultado, es decir, qué ganancia nos dejan las transacciones de ese periodo contable. Pareciera que ahí ya tenemos todo lo que necesitamos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el balance general y el estado de resultados se acogen al supuesto del devengado, que dice que se registran todas las transacciones comerciales cuando existen derechos u obligaciones, aunque no necesariamente esto signifique movimientos de efectivo. Un ejemplo muy práctico es que si vendemos algo, lo facturamos y con esto lo registramos en los libros de contabilidad, aunque hayan quedado de pagarnos en 30 días o más, es decir, aunque la plata no haya entrado. Por eso, para saber qué dinero entra o sale y en qué momento, necesitamos el flujo de efectivo, que nos define con claridad esta parte. Pues como su nombre lo dice, este sí se dedica solamente al efectivo, provenga este de la operación, la inversión o la financiación. Ahora les explicaré un poco sobre los estados financieros básicos y algunas de sus características. Como número 1 tenemos el balance general o el estado de situación financiera. Este detalla la situación financiera de la empresa en un momento específico. Al igual incluye activos, pasivos y la valoración de las pertenencias, capital total e inversiones. Como número 2 tenemos el estado de resultados. Este nos muestra los ingresos, los costos, gastos, utilidades o pérdidas durante un periodo específico. Igual nos ayuda a entender la rentabilidad y la eficiencia operativa de la empresa. En número 3 tenemos el estado de flujos de efectivo, que este nos detalla entrantes y salientes durante un periodo. Proporciona información sobre la liquidez y la capacidad de generar efectivo. Como último, tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto. Refleja los cambios en la inversión de los socios durante el periodo. También nos incluye aportes del capital, utilidades retenidas y dividendos distribuidos. 5.4 Importancia del dictamen y de las notas a los estados financieros. Un dictamen sirve para informar a los inversionistas sobre la opinión del auditor de la situación financiera de una entidad a una fecha determinada, así como los resultados de sus operaciones en un cierto periodo y la integración del capital contable con sus respectivas variaciones, entre otros aspectos relevantes. Las notas a los estados financieros, su objetivo es revelar y proporcionar información adicional
y que no se presenta en los estados financieros normalmente, pero que es relevante para la comprensión de algunos de ellos. 5.5. Limitaciones de los estados financieros. Las restricciones de la contabilidad son las limitaciones o límites necesarios para proporcionar información con características cualitativas. Para que la información sea útil, los supuestos contables básicos y principios discutidos anteriormente tienen que ser modificados y encontrar sus limitaciones. Algunos de los principios son: principio costo-beneficio. El costo de aplicar un principio de contabilidad no debería ser más que sus beneficios. Si el costo es mayor, este principio debería modificarse. 2. Principio de materialidad. El principio de materialidad exige que no sea necesario divulgar los elementos o eventos que tengan un efecto económico insignificante o que sean relevantes para el usuario. 3. Principios de coherencia. Según este principio, cualquiera que sea contabilidad, si se seleccionan prácticas, ya sea lógicas o no, para una determinada categoría de transacciones, se deben seguir de forma horizontal de un periodo contable a otro para lograr compatibilidad. 4. Principio de conversadurismo. Requiere que en la situación de incertidumbre y duda, el negocio, las transacciones deben realizarse de tal manera que no se sobreestiman las ganancias y los activos. 5. Principio de puntualidad. Se debe poner a disposición de quienes toman las decisiones información oportuna, aunque sea menos confiable. 5.6. Ética financiera. Las finanzas éticas son una forma diferente de ahorrar e invertir que combina los beneficios económicos con los sociales y medioambientales, ya que los criterios y principios éticos deben incorporarse en todas las actividades con las que se relacionan las entidades éticas. Importante, estas entidades no especulan e invierten en economía real y solidaria, es decir, en aquellos proyectos que repercuten positivamente sobre la calidad de vida de las personas, aportan una serie de beneficios sociales y promueven el desarrollo sostenible. Principios de la ética financiera. 1. Transparencia. Las entidades especifican las actividades que financian, sus cuentas anuales, etc., y permiten saber al usuario qué es lo que hace el banco con su dinero. 2. Coherencia. El dinero trabaja en consonancia a los valores personales de los clientes. 3. Ética. Aplicar la responsabilidad social y medioambiental en todos los procesos de decisión. 4. Implicación. Quieren aportar un valor añadido a la sociedad. 5. Participación. Los socios colaboran en la elaboración de la política de la entidad. 6. Economía real. Se mantienen al margen de la especulación. 7. Rentabilidad social. Combinar rentabilidad con la responsabilidad social, eficiencia y relación a largo plazo con los clientes. 8. Sostenibilidad. Promover un mundo más sostenible y justo. 5.7. Código de Mejores Prácticas Corporativas. El Código de Mejores Prácticas Corporativas es una serie de normas que solo fungen como recomendaciones para mejorar el gobierno corporativo de las empresas y para que tengan las prácticas corporativas adecuadas. El código se constituyó a petición e iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial y para la Bolsa Mexicana de Valores, que requiere que las empresas que cotizan en ella su implementación. 5.8. Transparencia de la información financiera. De acuerdo con las normas internacionales de información financiera, la transparencia en la información financiera se comprende como un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros. Por lo tanto, es importante que la organización posea un método adecuado de gestión de control interno y un sistema contable adecuado a las necesidades de las operaciones, que conserven la eficiencia y la eficacia. Como lo mencionaba anteriormente, es importante que la organización posea un método adecuado de gestión de control interno que cuente con lo siguiente: responsable, sostenible y ético. La administración es la responsable de establecer políticas y normas que garanticen la integridad y fidelidad de la información que contendrán los estados financieros, incluyendo sus integraciones y toda aquella documentación. Efectividad y eficiencia de las operaciones. Es responsable del registro adecuado de todas las transacciones en los registros contables, de establecer y mantener un control interno suficiente para permitir la preparación de los estados financieros de conformidad con las normas de información financiera aplicables.
Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Identificar y asegurar que la organización cumpla con las leyes y reglamentaciones aplicables a sus actividades. Actividad financiera. Consiste en llevar un registro de la actividad diaria de la organización y reportar en los libros contables de la organización. Orden de la información. Es importante establecer un orden de la información que va llegando a la organización, como un manual de sistema contable de registro de las operaciones, una nomenclatura contable. A continuación, les hablaré del punto 5.9, responsables de la integridad de los estados financieros. A los administradores y al contador público de la entidad les corresponde la elaboración y certificación de los estados financieros, mientras que el revisor fiscal es el encargado de emitir una opinión, dictamen de los informes. A continuación, les hablaré acerca de las responsabilidades que tienen cada uno. Como punto 1, tenemos la responsabilidad de elaborar los estados financieros. Esto lo lleva a cabo el representante legal y el contador público. Los administradores deben rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio. Como 2, tenemos la responsabilidad del contador público. El contador público debe asegurarse de que la información financiera se presente cumpliendo con los requerimientos del marco técnico normativo. Como punto 3, tenemos la responsabilidad de certificar los estados financieros, representante legal y contador público. Para cumplir con el requisito de certificación, el contador público debe incluir su firma en los estados financieros, junto a su número de tarjeta profesional. Como punto 4, tenemos la responsabilidad de dictaminar los estados financieros. Esto se lleva a cabo por el revisor fiscal o el contador público independiente. Para llevar esto, el revisor fiscal debe expresar su concepto sobre la razonabilidad de las afirmaciones incluidas en los informes y sobre el cumplimiento legal y estatutoria de la entidad. Como punto número 5, tenemos la responsabilidad de aprobar los estados financieros. Esto lo lleva a cabo la asamblea de accionistas o junta de socios. La responsabilidad de aprobar los estados financieros recae sobre el máximo orden social de cada entidad. En el caso de las asociaciones comerciales, este órgano corresponde a la asamblea de accionistas o a la junta de socios. Conclusión. Los estados financieros reflejan la salud económica y su importancia se ubica en la capacidad de proporcionar información precisa y clara que impulsa la rendición de cuentas y facilita la comunicación con los inversionistas y otras partes interesadas, lo que contribuye un círculo de confianza y credibilidad en la gestión de la empresa, además de cumplir con los requisitos de presentación de informes financieros para mantener el cumplimiento regulatorio y legal, lo que evita sanciones y protege a la empresa de pérdidas y extravíos de efectivo.